la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, haciendo labores de seguridad pública que corresponden jurídicamente a las policías, han resultado contraproducentes. La realidad y todos los análisis serios de este tema son contundentes y dan cuenta del fracaso que hoy se quiere legalizar. En el año 2006, Felipe Calderón decidió lanzar una cruzada policíaco-militar en 8 estados de la República sin tener un diagnóstico claro sobre la fuerza, la presencia, la organización de los grupos criminales, sin contar con datos mínimos, estadísticos, criminalísticos, de inteligencia y de operativos que sustentaran una intervención de esa naturaleza. No tenía base legal, actuó violando la Constitución, al margen del Estado de Derecho y de espaldas a los tratados internacionales y a la opinión pública de especialistas en el tema. En 2006, la única entidad federativa que tenía índices de violencia e inseguridad por encima de la media era Michoacán, mientras que en las otras 7 entidades donde también aplicó su cruzada contra el narcotráfico, con los operativos de las Fuerzas Armadas, eran entidades que estaban por debajo de la media en los índices de violencia e inseguridad. Así estaba Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de este esquema de seguridad, con la presencia permanente e indefinida de las Fuerzas Armadas en labores cotidianas de seguridad pública, se incrementaron los índices de violencia en forma exponencial en esas 8 entidades donde originalmente se desplegó este esquema de seguridad. Aquí podemos ver cómo en las 8 entidades de la República, que son las líneas rosa, están por debajo de la media, y cómo Michoacán era el único que estaba por encima de la media. Acá podemos ver con datos del INEGI y con datos del Sistema Nacional de Seguridad, como antes del 2006 los índices de violencia estaban más o menos controlados. A partir de la entrada del operativo se disparó la violencia criminal de forma exponencial. Gracias. Contrario a lo que se expresó sobre, que así lo dijo Calderón, sobre una ola de violencia que ameritaba acciones extraordinarias, entre ellas la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, estadísticamente en ese momento la ola de violencia nunca existió, y más bien esta ola de violencia vino después con la fallida estrategia de Calderón, lo que viene a demostrar que sacar a la calle a los militares fue una decisión de carácter político, sin sustento estadístico ni analítico. En las 8 entidades donde se aplicó este plan, la violencia creció y luego se extendió a más y más entidades de la República, dejando un baño de sangre en todo el país. La sustitución de las policías por el ejército conllevó a un debilitamiento de las estructuras de seguridad pública estatales y municipales. Todos los recursos económicos y materiales se destinaron a las instancias federales, abandonando el seguimiento a los gobernadores para que realmente capacitaran a sus policías y en un momento dado poder retirar al ejército a sus cuarteles. En todas las iniciativas que se entregaron a este dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, aparece un común denominador: la debilidad de las corporaciones policiales estatales y municipales y la infiltración de los cuerpos policiales por parte de la delincuencia, lo cual es cierto, aunque no debiera generalizarse. Y sin embargo, si esa es la causa, ¿por qué aún no se atendió con una depuración
depuración de los cuerpos policíacos, con formación policial, con estrategias legales y urgentes. Al contrario, todo empeoró. Por supuesto que muchas corporaciones policiales, pero de los tres órdenes de gobierno y no solo de los estados y municipios, se encuentran infiltradas por grupos criminales, y que las principales violaciones a los derechos humanos son cometidas por los propios agentes encargados de cumplir la ley. Pero resulta inadmisible suponer que con la implementación del modelo de seguridad militarizado, esos males desaparecerán de la noche a la mañana. Resultó exactamente lo contrario. Los males se incrementaron. El modelo escogido por Felipe Calderón y retomado por Enrique Peña Nieto ha sido duramente cuestionado, pues no va acompañado ni aparejado de una serie de medidas que, según los especialistas, resultarían fundamentales para lograr un modelo realmente efectivo, tendiente a erradicar la corrupción y a erradicar la impunidad. Veamos datos. La propia PGR, a través de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, reconoce que las averiguaciones previas que mantienen abiertas el día de hoy por el delito de desaparición forzada al mes de septiembre de 2015, la Policía Federal es señalada como probable responsable del 41% de los casos de desaparición forzada. El Ejército Mexicano es supuesto responsable de 35% de los casos y las policías municipales del 18%. Estas cifras, sin lugar a duda, nos dan una muestra de que la crisis en los cuerpos policiales y de seguridad está en los tres niveles de gobierno y no, como se afirma en este dictamen, solo a nivel municipal y estatal, y se da tanto en las policías, pero también en las Fuerzas Armadas. Ahora bien, la debilidad institucional de las corporaciones policiales, estatales y municipales, y su fuerte propensión a incurrir en actos de corrupción no puede ser la premisa sobre la cual se pretenda imponer este modelo de seguridad militarizada, pues no existen datos ciertos ni un estudio que permita dimensionar la intervención real de las Fuerzas Armadas de seguridad por cada territorio en particular, y no de manera genérica y abstracta como se hace en este dictamen. El dictamen omite todo lo concerniente a la procuración de justicia, a la investigación criminal, a las labores de prevención, a la falta de sanción a los actos delictivos. Es decir, la impunidad repercute directamente en el aumento de la incidencia delictiva y en la capacidad de fuerza de los grupos delictivos. De acuerdo a los datos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Calderón sumó en su mandato un total de 120.935 homicidios dolosos. Por su parte, Peña Nieto acumula 114.061 asesinatos en lo que va de su administración hasta octubre pasado. Pero falta un largo año todavía para que acabe el sexenio de Peña Nieto, y está a tan solo 6.874 muertos para alcanzar el récord de Calderón de mantenerse la tendencia de homicidios que lleva este año 2017, que ya es el año más violento de toda la historia reciente. En 3 meses más, el mandatario del PRI establecerá la nueva marca como el sexenio más violento desde la Revolución Mexicana. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que de enero a octubre de 2017 se han registrado 23.968 homicidios dolosos, y tan solo en octubre hubo 2.764 asesinatos. Estas cifras superan ya los 22.849 homicidios dolosos que se registraron en el año 2011, año que fue considerado el año más violento y que
fue cuando se inició la guerra contra el narcotráfico, producto de ella. Este recuento de cifras evidencia no solo la inexistente estrategia de seguridad, sino sobre todo la ineficacia de la intervención de las Fuerzas Armadas realizando tareas de prevención, de seguridad y de persecución de delitos. Las cifras no son opiniones o subjetividades, como algunos legisladores señalan a quienes nos oponemos a esta ley. Los números no nos dejan mentir al afirmar que legalizar este modelo de seguridad militarizada es un sinsentido. Por otra parte, estas cifras de impunidad la señala la Universidad de las Américas de Puebla, que señala que el índice global de impunidad en México en 2016, con información obtenida del INEGI y otras fuentes oficiales, del total de delitos consumados, solo el 5% llega a una sentencia condenatoria. La impunidad, por tanto, es del 95%. Por ello es indispensable conocer las debilidades institucionales de las fuerzas policiales, estatales y municipales para diseñar una estrategia de fortalecimiento gradual para, en esa medida, aplicar el retiro gradual de las Fuerzas Armadas. También se requiere tener a la mano el diagnóstico de la debilidad institucional de las procuradurías o fiscalías estatales para no tener una visión sesgada del problema. Se debe resolver el alto grado de impunidad existente en México. Otro de los datos elocuentes y un estudio vital que no debe de faltar en un análisis como este son los datos que miden el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas en los años recientes. El CIDE hace un estudio sobre la operación de las Fuerzas Armadas en operativos de combate a la delincuencia y sobre la letalidad de sus actuaciones. Basándose en información oficial, deduce que este dicho estudio arroja el dato de que 4 de cada 10 combates fueron eventos de letalidad perfecta, es decir, donde solo hubo muertos, ningún herido, una letalidad del 100%. Los eventos de letalidad del 100% se incrementaron año con año. En 2007 hubo 15, en 2011 451 y actualmente se registran más del 86% de los casos con índice de letalidad total. Es decir, que para las Fuerzas Armadas la prioridad es abatir a las personas a las que se les hace frente, en vez de detenerlas y presentarlas ante el Ministerio Público, procesarlas, juzgarlas, como debería de ser y como lo marca la Constitución. La actuación de las Fuerzas Armadas en estos casos no solo es letal, sino violatoria de los derechos humanos. Todo ello ha repercutido en una espiral de violencia criminal que reacciona ante la fuerza letal con cada vez mayor violencia y virulencia. Validar estos hechos es aceptar que los principios de presunción de inocencia, del debido proceso, quedan subsumidos a meros formalismos frente a la actuación militar que prioriza la muerte sobre las detenciones y los procesamientos judiciales. Hay el uso legítimo de la fuerza, que debería de tener protocolos, indicadores, estándares muy claros que permitan no solo limitar abusos y excesos, sino procurar el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida y a la integridad de la ciudadanía. El artículo 21 constitucional contempla los principios rectores de las fuerzas de seguridad pública: la legalidad, la eficacia, el profesionalismo y la honradez. Por ello, se debe regular el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana. El Tribunal Europeo ha establecido la necesidad de tener un marco jurídico administrativo para inhibir y evitar que se violen los derechos humanos. También debe haber marcos normativos que rijan
la prevención, la supresión y castigo a conductas violatorias de los derechos humanos. Las operaciones de la policía deben estar autorizadas por el derecho interno y reguladas por él dentro del marco de un sistema de efectivas salvaguardas contra las arbitrariedades y el uso ilegítimo de la fuerza. Todo debe apegarse a los estándares internacionales. El sistema interamericano se ha pronunciado por la excepcionalidad de las armas letales, tal como lo establecen los principios básicos de la ONU. El uso de la fuerza pública no tiene por qué resultar en la pérdida de vidas humanas. Esta, si acaso, es el resultado en condiciones de excepción. Son excepción y no la norma. El principio de proporcionalidad también está presente en todos los ordenamientos internacionales y en nuestra Constitución. Si el uso de la fuerza de las armas es inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán actuar en proporción a la gravedad del delito. En los estándares internacionales no se considera la participación de las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública o de seguridad interior ordinaria, porque las Fuerzas Armadas tienen para su regulación otros principios. El derecho internacional y humanitario es lo que los rige. Sin embargo, la iniciativa de ley de seguridad interior establece todo lo contrario, y conociendo los riesgos que implica la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, instancias internacionales y nacionales se han pronunciado en contra de los contenidos de este dictamen. Ninguna ley como esta había generado un repudio nacional e internacional tan grande, generalizado y contundente como esta ley de seguridad interior. Se han rechazado, desechado las voces más prestigiadas y experimentadas en la materia. Se han convertido en un Congreso de la Unión como cómplice mudo y abyecto de un golpe autoritario que sepulta el Estado de Derecho. El presidente Peña Nieto llamó el viernes 8 de diciembre a un diálogo, y lo que observamos aquí es un monólogo autoritario entre las cuatro paredes de este recinto. Se colonizó este Senado por los representantes jurídicos del alto mando militar, justo previo a las elecciones más complicadas de la historia. Están preparando una sucesión presidencial militarizada para generar miedo. Si no es con votos, lo quieren hacer a toda costa, con las armas. Lo oprobioso de esta ley es la forma en que ceden el poder del Estado ante los militares. ¿Cómo se hace que claudiquen los gobernadores, el gobierno federal, los municipios, el Congreso de la Unión, los congresos de los estados, el Poder Judicial, los órganos autónomos, las comisiones de derechos humanos? Todos estarían supeditados a un mando militar en cuanto se haga la declaratoria en tal o cual territorio del país. Ahora, en lugar de mandar a Castillo, enviado a Michoacán, a suplantar todo el poder de las autoridades estatales legalmente electas, llegará un comandante a Michoacán, a Morelos, a Tamaulipas, a Colima, a los 27 estados, porque se trata de una cesión del poder a los militares, que irán tomándolo conforme vayan emitiéndose las declaratorias de protección a la seguridad interior, hasta que los militares operen en toda la República, porque en esta ley el Ejército hará acciones permanentes de prevención. Ante esta ley de seguridad interior, hoy día existen controles a los militares. En esta ley se omiten todos los controles. Por ejemplo, si un militar quiere allanar un domicilio, tiene el control de un juez que debe autorizarlo. Nadie puede ser molestado en su domicilio sin una orden de un juez. Pues ahora, con
con esta ley de seguridad interior. Basta con que el mando militar diga en esta casa hay un riesgo de amenaza, se allana esa casa. Más grave aún, no tienen que justificarlo, porque en esta ley todos los datos de inteligencia, todo lo que son análisis de riesgos y toda la información que manejen las Fuerzas Armadas es considerada de seguridad nacional y nadie podrá tener acceso a ella. Esta ley de seguridad interior se guía por la doctrina militar, no establece certidumbre jurídica para nadie, no contiene procedimientos claros, no incluye los derechos humanos, todo se engloba en una burbuja oscura, ajena a la democracia, a los valores y a los principios establecidos en la Constitución que diseña una república democrática. No es que estemos culpando al ejército de la ola de violencia, pero sí estamos afirmando que la fallida estrategia de seguridad militarizada que involucra al ejército no funciona. Si el plan es malo, los resultados son peores y quien lo ejecuta, en este caso el ejército, sufre los efectos de esa decisión. Definitivamente, militarizar al país, lejos de ser una solución, es legalizar la tragedia de desolación, de violencia y de muerte en ausencia de gobernabilidad que se vive en varios estados del país. Podrán repetir una y otra vez que no se trata de militarizar la seguridad pública, podrán insistir en que es un instrumento jurídico para normalizar, para regularizar lo irregular. Lo que no podrán lograr es la credibilidad y la legitimidad frente a la población. Concluya, por favor, senadora. Esta no es una ley para la seguridad interior, sino una ley para la guerra civil. En mi siguiente intervención, que me apunté en contra, seguiré argumentando muchos elementos en contra de la ley de seguridad interior. Gracias.